majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo Hola, bendiciones, bienvenidos, qué alegría verlos un domingo más. Hoy es un domingo donde el Señor dice que el Espíritu de la resurrección va a volver a nuestras casas, y creo que es un nuevo inicio, un nuevo comienzo, y siempre que hay un nuevo comienzo Dios está preparando algo especial. Así es que me gustaría orar para entregar este tiempo en las manos de Dios. Allá en casa le pido que por favor cierre sus ojos y repita esta oración conmigo y le diga: Padre Celestial, en esta mañana te entregamos este tiempo. Te pedimos que tú remuevas los imposibles de nuestra vida, Señor. Te pedimos que sucedan milagros en esta impartición. Te pido que la semilla del Señor caiga en tierra y dé fruto, Señor. Todas las palabras que provengan del cielo que den fruto, y todo lo que sea proveniente de humana sabiduría, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, desciende en mi hogar, desciende en la iglesia y háblanos en este día en el nombre de Jesús. Hijos, vamos a adorar al Señor y nos vemos en un ratico. Vamos a declarar que Dios está con su pueblo. A través de esta alabanza tú le puedes decir al Señor que Él lucha por nosotros. Cada vez que lo alabas, cada vez que le cantas, Él lucha por ti, mi hermano. Vamos. Suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos.
damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Hoy declaramos que nacimos con un propósito y tú vas a cumplirlo, Señor. Vamos, no dejes de soñar, no dejes de creer. Si el Señor te ha hablado en tu vida, Él lo va a cumplir. Vamos a declarar con todos nosotros. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Ya
Me amas tanto, Dios. Cuán grande amor, tu amor
que hijos, qué bendición volverlos a ver. Qué tremendo lo que Dios va a hacer. Y quiero hablarles un tema en el día de hoy. Y si quiere colocarle un título y escribir ahí abajo, dice, se determina y dice: lucharé hasta que los sueños muertos vivan. Vamos, repita allá en su casa: lucharé hasta que los sueños muertos vivan. Y quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Juan capítulo 11, verso 1 al verso 6. Juan capítulo 11, verso 1 al verso 6. Y mire lo que dice: estaban entonces enfermo uno llamado ¿qué? Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Verso 2. Y María, cuyo hermano era ¿quién? Lázaro, estaba enfermo, y fue la que ungió al Señor con perfume y enjuagó sus pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Verso 4. Y oyendo Jesús dijo: está enfermo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos, lea conmigo el verso 4, lo que Jesús le dice. Y dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús ¿a qué? A Marta y a María y su hermana. ¿Y a quién? Y a Lázaro. Verso 6. Y cuando oyó esto, que estaba enfermo, se quedó 2 días más Jesús en el lugar donde estaba. Y como le dije, quiero hablarle un tema y se dice: lucharé hasta que los sueños muertos vuelvan ¿a qué? A vivir. Y este es el caso, y este es el versículo donde aparece Marta, María y su hermano ¿qué? Lázaro. Y ellos estaban pasando por una situación, y dice que aquellos que amaban a Jesús estaban allí, y le llega un mensaje de parte de Marta y de María, la misma que lanzó y derramó el perfume a los pies de Jesús. Y dice que le dice: ven Jesús, que te necesitamos. En la traducción original en el griego no habla que está enfermo, sino habla que está agonizando. O sea que diría: Marta y María, las hermanas de Lázaro de Betania, llamaron a Jesús y enviaron un mensaje a Jesús diciéndole en el verso 3: Señor, he aquí el que amas está agonizando. Y creo que cuando Jesús dice, cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Y quiero que me escuche bien claro. A veces como que uno dice, yo me imagino lo que pensaría Marta y María cuando dice: enviamos a que Jesús venga, porque sabían que Jesús era el Salvador, Jesús era el Señor, el que podía sanar, el que podía restaurar la salud. Esa parte que estaba agonizando Lázaro, ellos sabían que Jesús tenía el poder de hacer milagros, de sanar y de restaurar. Pero lo más tremendo es que la relación de María, Marta y Lázaro y Jesús no era una amistad cualquiera. O sea, Lázaro no era una persona desconocida para Jesús, sino Lázaro era una persona amada para Jesús. Y escuche bien esto, hijos. Yo me pongo a pensar y yo diría: ¿qué estaría pensando Marta y María y el mismo Lázaro que estaba agonizando? Creo que cuando ellos se enteraron que mandaron llamar a Jesús, yo me imagino que ellos esperarían que Jesús saliera corriendo a atender y a orar por la vida de Lázaro. Pero lo que más nos desconcierta a todos en este pasaje de la Biblia es cuando dice: y cuando oyó Jesús esto, verso 6, que estaba enfermo o agonizando, se quedó 2 días más en el lugar donde ¿qué? Donde estaba. Y me impresiona qué pensaría Marta, qué pensaría María, qué pensaría el mismo Lázaro de todas las cosas que estaban pasando. Y creo que literalmente pensarían y dirían: ¿será que acaso no somos tan importantes? ¿Será que el amor que Jesús nos dijo que nos amaba, que estaría con nosotros todos los días? ¿Será que Jesús no valoró cuando yo derramé mi frasco de perfume y sequé con mis cabellos sus pies? Y creo que todo el mundo quedó desconcertado porque Jesús no se movió, hermano. Mire esto tan tremendo. Dice: los amaba, pero se quedó un tiempo más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más antes de emprender su camino hacia Betania. Y creo que muchas veces Dios pasa
pasa de la misma manera. A veces escuchamos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos restaura, pero estamos pasando la peor de las crisis, estamos pasando el momento más difícil, de pronto estamos a punto de morir, de pronto estamos a punto de agonizar, estamos pasando por momentos difíciles, pero me impresiona cuando Jesús dice, no se movió. Y quiero definirle unas palabras antes de comenzar todo lo que les voy a enseñar. Lázaro, en el griego, la palabra Lázaro, ¿sabe qué traduce la palabra Lázaro? La palabra Lázaro en el griego traduce Eleazar. Y la palabra Eleazar traduce el Dios que me ayuda. Imagínense el nombre de Lázaro. Lázaro significa Dios me ayuda o Dios me salva. Imagínense ese gran nombre que tenía, pero Jesucristo no se movió ni un momento. Jesucristo se quedó ¿qué? 2 días y parece que como que no le importó la noticia. Parece que Jesús se hubiera apartado. Parece que Jesús no hubiera escuchado las oraciones y las súplicas de Marta y de María. Y quiero hablarle a aquellas personas que están pasando por un momento de pronto donde muchas cosas están agonizando, de pronto donde las cosas están difíciles y están clamando a Dios en una oración, pero parece que Dios no se moviera, parece que Jesús no le importara la situación que estamos pasando. Y escuche esto, ellos no eran personas extrañas, sino eran personas que literalmente amaban a Jesús con todo su corazón. Pero mire esto que pasó acá. Dice que literalmente Jesús no se movió. Y yo le decía, Señor, ¿qué está pasando acá? Y creo que lo que menos pensaba Marta y María era que su hermano Lázaro fuera a morir. Y versos más adelante vemos cómo su hermano Lázaro muere. Mire lo que dice el verso 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dijeron, Maestro o Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez piensas ir allá, Jesús. Y Jesús respondió, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Verso 10. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Mira esto tan tremendo. Cuando Jesús, pasado 2 días, le dice, muchachos, vamos a ir donde Lázaro y vamos a despertarlo, porque Lázaro no está muerto, sino Lázaro simplemente que está durmiendo. Todo el mundo pensó en las cosas, pero lo que Jesús no sabía era que ese tiempo que se había tardado en ir a buscar a Lázaro, en ir a orar por Lázaro, el que estaba agonizando, había muerto. Y creo que muchas veces pensamos que Dios no llegó en el momento justo, porque hemos visto cómo se han acabado, cómo han muerto relaciones, matrimonios, cómo se murieron empresas, cómo se murieron seres queridos en este tiempo tan difícil. Y de pronto tú dices, Señor, tú no apareces, parece que no fueras importante. Pero hoy quiero enseñar en el día de hoy 7, 8 cosas si alcanzo, las cuales van a hacer que las cosas que están muertas vuelvan a vivir. Y créame, hermano, que así como está Dios en camino en el día de hoy a revivir las cosas que están muertas, también Satanás, el diablo, el enemigo, está trabajando para obstaculizar, para que haya obstáculos y el Mesías no logre llegar a que ese milagro se dé. Y quiero enseñarle literalmente esos obstáculos que impiden que la piedra que está cubriendo la muerte de su empresa, de las cosas, sea quitada por la mano de Dios. Y prepárese allá en casa, porque yo siento como Dios hoy va a resucitar. Así como resucitó a Lázaro, también va a resucitar empresas, va a resucitar matrimonio. Yo no sé si usted está acá conmigo, pero literalmente le estoy diciendo, el Mesías va a ir a su casa y va a resucitar los imposibles. Aunque hoy estés como Marta, como María, no creyendo las cosas que van a suceder, el Señor, mientras preparaba esta enseñanza, me dijo, hijo, dile al que está angustiado, al que vio que ya murieron las cosas, que yo voy camino allá. Pero quiero que usted identifique lo que quiere que usted no crea, que Cristo va a llegar a resucitar lo que estaba muerto. Y encontré varios
varios obstáculos. Encontré varios obstáculos que impiden que Dios resucite las cosas. Pero antes de eso, yo quiero hacerle una pregunta. En su vida, ¿qué se murió? ¿Qué ha muerto en su vida? De pronto murieron sueños. ¿Qué se murió en su vida? Hágase esta pregunta. Y si lo puede contestar allá en el chat, respóndame qué se murió en este 2020 en su vida. ¿Qué ha muerto en estos últimos meses en su vida? De pronto usted me escribe: pastor, en este 2020 se murió mi familiar, murió mi empresa, murió mis finanzas, murió mi fe, murió mi familia. Mire, escríbame allí qué fue lo que murió, porque quiero partir desde ese lado, porque creo que todos tenemos un Lázaro que ha muerto. Todos tenemos un Lázaro el cual estamos llorando en este tiempo. Como les repito, pueden ser recursos, puede ser su salud, puede ser su familia, puede ser la misma relación con Dios que se ha muerto. Pero Dios me dijo: diles que literalmente, así como corrí la piedra para que Lázaro resucitara, en el día de hoy, escuche bien, en el día de hoy va a correr el Señor la puerta, va a correr la piedra, para que muchos de ustedes vean cómo la lucha de lo imposible, de sueños que se habían muerto, van a vivir en el nombre de Jesús. Y quiero darle varios obstáculos que encontré en la Biblia. Miren esto. La primera parte que encontré está en el verso 8. ¿Y qué dice el verso 8 de Juan capítulo 11? ¿Qué dice? Vamos, léalo conmigo. Vamos, ¿qué dice ahí? Mire, no, verso 3, vamos desde el verso 3 más adelante. Verso 3. Y enviaron pues las hermanas, o sea, María y Marta, a decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está agonizando, o he aquí el que amas está enfermo, hermano. Y creo literalmente que el primer obstáculo son esas palabras, esas malas noticias que llegan a nuestra vida. Pero quiero mostrarle algo, hermano. Cuando le llega la noticia a Jesús de que su amigo está agonizando, cuando Jesús recibe esa mala noticia, mire la actitud como el hombre que fue capaz de vencer la muerte reaccionó. Y cuando llegó el primer obstáculo, que es la mala noticia, Jesucristo no se inmutó, no se desesperó, no comenzó a gritar, no salió corriendo, sino Jesucristo en este verso 3 nos enseñó que ese primer obstáculo lo pudo superar. Cuando recitó y recibió esa mala noticia, Jesucristo entendía que las malas noticias no son para siempre. Jesucristo entendía que él, siendo el Hijo de Dios, tenía la capacidad de cambiar esas malas noticias en buenas noticias. Jesucristo sabía que la persona a la cual su Padre era capaz de cambiar la enfermedad en sanidad. Y hoy le hablo a usted que escucha las malas noticias y se descompone de una manera tan difícil, donde ve los escenarios más malos, donde siente que todo se derrumbó, que todo se acabó, que ya no hay esperanzas. Déjeme decirle que Jesucristo, el que llevó la resurrección, no tomó esa actitud de desesperanza. Escuche esto, hijo: cuando el diablo le traiga malas noticias, recuerde que usted tiene a un Dios que es capaz de cambiar las circunstancias. Y mucha gente me dirá: pastor, pero usted siempre habla de que Dios cambia circunstancias. ¿Sabes qué, hijo? Yo te lo hablo porque al Cristo que yo sigo está vivo y Él está cambiando al día de hoy circunstancias. Pero las malas noticias son el primer obstáculo, hermano, que no deja. Esas malas noticias que dice que van a morir, que no van a poder, son las malas noticias que acaban con su vida. El segundo obstáculo, vaya conmigo al verso 8. Libro de Juan capítulo 11 verso 8. Mire lo que dice: y le dijeron los discípulos: maestro o rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas a ¿qué? A ir allá. Resulta que cuando Jesús toma la determinación, 2 días después de escuchar la noticia que Lázaro estaba muerto, Él toma la decisión de volver a Betania. Pero le voy a explicar un poquito el contexto. Cuando va a Betania, resulta que en Betania fue el lugar donde a Jesucristo lo querían apedrear. Y sus discípulos le dijeron: Señor, estás loco. Sabemos que amas a Lázaro, a María o a Marta, pero no vamos a ser tan locos
y nos vamos a meter a esa ciudad de Betania para que todos muramos juntamente contigo. Y el segundo obstáculo que coloca el diablo para que usted impida que la resurrección y las cosas que están muertas vuelva a su vida, literalmente es traer temor y traer ansiedad, hermano. El diablo quiere traer temor y decirte, te van a acabar. Por eso los discípulos le decían, nos van a acabar, te van a apedrear. Jesús nuevamente en Betania, estás loco. Mire lo que dice el verso: y le dijeron sus discípulos, maestro, hace poco te querían apedrear, procuraban apedrearte, y le preguntan y exclaman, ¿otra vez quieres ir allá? Hermano, el segundo obstáculo es la ansiedad y el temor. El temor que de cosas del pasado, el temor de las cosas que estaban atrás, hermano, hace que la gente le impida, hermano. Hay gente que en este tiempo no busca a Dios por miedo, hermano. Creo que el lugar más seguro es habitar en la presencia de Dios, hermano. Hay gente que no le tiene miedo a irse a celebrar una barra brava, a meterse en un transporte urbano, pero tiene un temor tan grande de ir a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que con este segundo obstáculo del temor y la ansiedad hace que tú estés más lejos de que resucite en el día de hoy lo que se había muerto. Yo no sé si están acá conmigo, pero creo que Lázaro va a tener que resucitar y el temor y la ansiedad tiene que irse en el nombre de Jesús. Hermano, mire esto tan tremendo. Tercer obstáculo. Siga conmigo en ese verso 8. ¿Y qué dicen ellos? Y le dijeron, ¿y otra vez quieres ir allá? Señor, ¿no recuerdas tu pasado, que en el pasado te querían matar? El tercer obstáculo que encontré para que haya una resurrección como lo hubo en la vida de Lázaro se llama el pasado. Y el diablo le habla a muchas personas que me están viendo en el día de hoy y le dice, ¿sabes qué, hijo? Tu pasado ha sido demasiado malo, tu pasado ha sido demasiado difícil y creo que es imposible que Dios vuelva a la vida las cosas. Creo que muchas personas, el diablo les dice, ¿sabes qué? Es que si tú hubieras hecho, si tú hubieras conocido, es que tú hiciste tanto daño que es imposible que Dios resucite, hermano. Tú cometiste tantos errores en tu hogar que es imposible que los recuperes. Y ¿sabes qué, hijo? A personas que están viendo esta predicación, veo parejas que piensan que el pasado los va a perseguir y ese pasado les habla al oído. Tú crees, y mira, así como dice, como decía el verso 8, y otra vez crees que vas a ir allá. No seas absurdo. Lo que intentaste hacer una vez en esa relación ya no funcionó y usted dice, si me doy otra oportunidad con esa mujer, con ese hombre, ¿cómo me voy a? Si la primera vez fallé, creo que esta segunda vez también fallaré. Pero Dios dice, ya sabes qué, hijo, el tercer obstáculo es que el pasado, hermano, hay errores que usted cometió y lo dejaron marcado para toda la vida. Personas que perdieron sus hijos, hermano, por errores de la vida. Al día de hoy sus hijos lo detestan, lo odian, pero déjeme decirle que Dios va a hacer lo imposible en el día de hoy. Yo no sé si usted está acá conmigo, pero Dios va a hacer lo imposible, hijo. Errores que cometiste en tu pasado, hijo, errores, temores, fracasos que cometiste, Dios los va a cambiar. Aunque la gente te diga, piensas volver, hermano. Por eso muchas parejas que están intentando, y el Señor les ha dicho, llegó la hora de volver nuevamente y restaurar tu hogar. Hay mismos familiares, sus mismos cercanos, sus discípulos le decían, estás loco si vas a volver a Betania nuevamente, hermano. Estás loco si vas a volver al lugar donde te apedrearon. Y le estoy hablando a esos hogares que rompieron, y el diablo les dice a través de familiares, estás loco si vas a restaurar ese hogar. Pero profetizo en el nombre de Jesús que hoy la piedra que tiene encerrado ese Lázaro, ese sueño muerto, va a ser movido por la mano de Jesús. Yo no sé si están allá en casa. Mire qué más pasó, hijo. ¿Qué más pasó adelante? Y dice esto, y respondiendo él les dijo aquel día y la noche. Verso 12, mire lo que dice. Y dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme se recuperará.
Pero Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Escuche bien esto. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué le dijo? ¿Saben qué, hijos? Lázaro, ¿qué? Lázaro ha muerto, hermano. Lázaro se murió. Yo me imagino todo el mundo diría: Señor, pero ¿tú por qué no llegaste antes? ¿Por qué no te moviste si él era tu amigo? Y tú hoy nos dices que Lázaro ha muerto, Señor. Y el Señor conoce las cosas. Usted a veces piensa que Dios no lo conoce a usted, que Dios no tiene memoria de sus errores, de sus fracasos. Pero hijo, Dios tiene memoria. Dios sabe las cosas que han muerto en su vida. Y hoy Dios dice: yo sé claramente lo que ha muerto en tu vida. Pero mire más adelante qué pasó, hermano. Y más adelante lea conmigo el verso 16. Juan capítulo 11, verso 16. Y le dijo entonces Tomás, llamando el Didimo a sus codiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Le estaba diciendo: Jesús, si quieres tú vete para allá, pero nosotros ya no vamos a ir más allá. Tú te vas a morir porque te van a apedrear, pero literalmente nosotros no nos vamos a meter a ese lugar para que nos maten y nos apedreen. El cuarto obstáculo que usted puede encontrar para no recibir el milagro y que vuelvan a la vida las cosas se llama la incredulidad. Escuche, le repito más rápidamente. El primer obstáculo son malas noticias. Señor, que Lázaro está agonizando. Esas malas noticias te acaban. El segundo obstáculo, ¿cuál es, hijo? El temor y la ansiedad, el miedo a las cosas, el miedo al pasado. El tercer obstáculo, ¿cómo se llama? Pasado, errores, fracasos, temores que lo impiden y le dicen: lo que has cometido en tu pasado es demasiado grande. Y el cuarto obstáculo se llama ¿qué? Incredulidad. ¿Sabe por qué, hijos? Porque los discípulos sabían que si llegaban a ese lugar también iban a morir. Los discípulos sabían que si volvían a Betania los iban a apedrear, y le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Como que ya Lázaro se murió, ¿para qué ir a gente incrédula y no cree y confía plenamente en lo que Dios va a hacer? Creen más en las noticias del pasado, creen más en lo que está viviendo. Pero el Señor me dijo: ¿sabes qué? Voy a mover la piedra. Diga, escriba ya: Dios va a mover la piedra y todos mis sueños muertos volverán a vivir. Vamos, escriba ya: Jesús moverá la piedra en el día de hoy y todo lo que estaba muerto, mis sueños muertos, volverán a vivir en el nombre de Jesús. Pero vamos a seguir más adelante. ¿Qué más dijo el Señor? El Señor, mire lo que dice. Quinto obstáculo. Lea conmigo verso 17. ¿Y qué dice? Y llegó pues Jesús y halló que hacía ya ¿cuántos días, hijo? 4 días que Lázaro estaba ¿en dónde? En el sepulcro. Léalo otra vez, verso 17. Y llegó Jesús y halló que hacía ya ¿cuántos días? 4 días que ya que había Lázaro estaba en el ¿qué? En el sepulcro. Le voy a explicar bien. Escuche esto. Cuando Jesús toma la decisión de ir, Lázaro llevaba 4 días, hijo. 4 días de haber muerto. 4 días de estar en el sepulcro. Le voy a explicar un poquito. En la cultura judía, todos tienen creencias y dicen que por 3 días en el sepulcro la gente aún permanece y puede haber algo sobrenatural que pase. Pero ellos hablan que al tercer día las cosas ya son imposibles, porque ya literalmente la persona es considerada como muerta, es considerada que su alma, que su espíritu ya no habita en ellos. Pero pasa algo impresionante, hermano, y es que cuando Jesús llega al 4.º día, no lo llega por casualidad, sino quería demostrarle a todo el pueblo, a todo el pueblo de Betania, a toda la cultura judía, a María, a Marta, que Dios es capaz de actuar sobre situaciones imposibles. El quinto obstáculo está hablando de ¿qué? De que mi Dios
es capaz de vencer lo imposible. A veces el diablo le dice, es una imposibilidad, y el obstáculo, el diablo le dice, eso es imposible, hermano. Y eso era lo que le vendía a Marta y a María. Marta, María, es imposible que eso vuelva a la vida. Lo que le están diciendo en la iglesia es imposible. Y hay muchas Martas, hay muchas Marías que me están viendo en el día de hoy, y el diablo les habla a su mente, le dice, es imposible, hija, es imposible que te recuperes de esta situación en la que estás, hija. Es imposible que vuelva a ese matrimonio. Es imposible que te levantes de esta crisis en la que está. Y eso te dice el diablo. Pero escucha bien, cuando Jesús llegó el día cuarto, Jesús quería mostrarles el poder que había en él. Recuerde lo que Jesús había dicho versos antes: esto no es para muerte, sino es para vida, es para glorificar. Jesucristo, antes de llegar a Betania, ya tenía en su espíritu lo que iba a hacer. Jesucristo ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero en la mente de todos había un imposible que decía, ¿sabes qué? Eso es imposible, hijo. Según la cultura judía, 3 días es lo necesario para que ya no haya nada que hacer, hermano. Y Jesucristo llegó en el día cuarto porque iba a mostrarle literalmente que para Dios no hay nada imposible. Y mire lo que me impresiona acá. Verso 18. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Verso 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro a encontrarle, pero María se quedó ¿qué? En casa. Escuche esto nuevamente, verso 20. Entonces Marta, ¿qué hizo? Salió al encuentro de Jesús, pero María se quedó en casa. El sexto obstáculo, ¿sabes qué, hijo? El sexto obstáculo que el diablo le habla para que usted no recupere sus sueños es la apatía, hermano. Ahí es impresionante. Marta salió al encuentro de Jesús, pero María se quedó ¿cómo? Sentada. María estaría pensando, ¿qué son estas horas de aparecer Jesús? ¿Qué son estas horas de venir a orar por mí? Si yo necesitaba que el pastor viniera a orar por mí cuando estaba en la clínica, pero ya llegó demasiado tarde. ¿Por qué Jesús no apareció antes de que yo me divorciara? ¿Por qué Jesús no apareció antes de que yo cometiera los errores más grandes? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? Y hay gente que dice, hay unos que corren al encuentro de Jesús, pero hay otros que caen en la apatía y ya no quieren moverse. Y quiero decirle algo: el espíritu más grande que se ha movido en este tiempo después de la crisis es la apatía, es la pasividad, es una somnolencia en los hombres y las mujeres de la tierra, hermano. Un cansancio, una pereza por hacer las cosas. Algo que la gente dice, este hombre antes era activo, pero mire, María se quedó como sentada. El mensaje que María quería dar a entender era, pero allá que viene Jesús, o sea, ¿para qué apareces si ya no hay nada que hacer? Y mucha gente que me está viendo dirá, pastor, ¿para qué predica esto si ya no hay nada que hacer? Todo lo perdí, todo lo acabé, todo lo destrocé, ya no hay nada que hacer. Pero escuche esto, la gente no entendía. Mire lo que está pensando. Lo que está pensando Marta y María no es en que llegó el que es capaz de resucitar, llegó el que es capaz de mover la piedra. Mire esto, yo no sé si están acá conmigo. Mientras Marta y María pensaban, Jesús llegó tarde, no le importamos, no somos nada para él, Jesús estaba pensando, cada vez me acerco más al milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús estaba pensando en que las cosas que iban a suceder, Marta y María no se imaginaban que así parecía que Jesús hubiera llegado tarde, pero en el corazón de Jesús estaba llegando el milagro a su casa. Y creo que en el día de hoy está llegando esta palabra a su casa, y muchos estarán como Marta, pendientes al encuentro de la palabra de Dios, pero
pero otros estarán como María, cansados, sin ganas de recibirlo. Y mire lo que más pasó. Siguiente verso, vaya conmigo, verso 20. Entonces María se quedó, ¿qué? En casa. Verso 21. Y Marta salió al encuentro de Jesús y le exclamó diciendo: Señor, si tú hubieras llegado si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera, ¿qué? Muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mire esto, hermano. Llega un momento donde le dice Marta: si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y mucha gente, le digo a mucha gente que está allí, hermano, usted pensará y dirá: si Dios hubiera estado conmigo, no hubiera sucedido esto. Si Dios hubiera estado conmigo, mi familiar no hubiera muerto. Si Dios hubiera estado conmigo, las cosas hubieran cambiado. Si Dios hubiera estado conmigo, si Dios, escucha, hermano, esto, cuando tú le dices si Dios hubiera estado conmigo, no hubiera sucedido esto. Era María, Marta, diciéndole: tú eres el culpable de las cosas que están sucediendo. Estaba diciéndole a Jesús: ¿sabes qué? Nosotros no somos tan importantes para ti. Le estaba diciendo: tremendo amor que nos tenías a nosotros, tanto que te amamos, tanto que te servimos, pero tú no nos tuviste en cuenta. Le estaba haciendo el reclamo al Mesías. Pero mi impresión es que ella no entendía, hermano, que Jesús estaba a punto de hacer un milagro. Pero mire lo que dice ahora. Y entró Jesús, y Jesús le dijo en el verso 23: tu hermano resucitará. Vamos, lea conmigo el verso 23. Y le dijo, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que Dios quiere decirle en esta mañana. Tu hermano Lázaro resucitará. Recuerde lo que significaba la palabra Lázaro. La palabra Lázaro traducía ¿qué? Eleazar, Dios me ayuda. O sea, escuche, cambie eso y escríbalo ahí en su chat. O sea, mire lo que dice, verso 23. Y Jesús le dijo, o sea, escriba allí en el chat: y Jesús me dijo, mi empresa resucitará. Escriba allá en el chat: y Jesús me dijo, mi familia resucitará. Escríbale allí en el chat: mi familia, mis hijos resucitarán. Vamos, escriba allá todo lo que usted necesita que Dios haga y que resucite en el día de hoy. Pero escriba: y Jesús me dijo, lo que necesitas allá resucitará. Escuche esto, no fue alguien que le dijo, sino ¿quién le dijo? Jesús. Escuche, no le estoy diciendo esta palabra para que recobre ánimo, sino Jesús. Jesús te dice: hoy resucitarás, hermano. Hoy esos sueños van a volver a la luz. Hoy va a resucitar lo imposible. Yo no sé si usted le pueda dar un aplauso allá al Señor donde está. Y mire lo que dice. Vaya conmigo al verso 30. Y Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y que consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciéndole: va a ir al sepulcro a llorar allí. Pero mire lo que dice, verso 32. Y María, ¿cuál era? La que se había quedado sentada. Ahora está María. Cuando llegó donde estaba Jesús, al verla se postró a sus pies diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mire lo que dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi ¿qué? Mi hermano. María también le dijo: pero yo no fui la que te derramó el frasco, yo no fui la que hizo, Señor, yo hice tantas cosas por ti, ¿por qué tú no me ayudaste? Y hay gente que en el día de hoy tiene excusas y tiene una culpabilidad y culpa a Dios de las cosas que están sucediendo. Hay gente que dice: yo siempre
siempre fui fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, con todas las cosas. No entiendo por qué Dios permite esta crisis en mi vida. No entiendo por qué, Señor, si he sido tan fiel contigo, mis hijos hoy están en esto. No entiendo y no entiendo y no entiendo. Y eso era lo que María le decía. Escuche esto. María le decía: Señor Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, si tú hubieras estado acá, no hubieran sucedido las cosas que pasaron, hermano. Y es impresionante ver cómo todo mundo, en Marta, en María, en la gente que estaba allí cerca de Jerusalén, en Betania, todo el mundo estaba pensando que no había nada imposible. Pero lo que no sabían es que estaban a minutos de que la piedra donde estaban las cosas muertas fuera removida. Y el Señor, mientras preparaba esta enseñanza, me dijo: hoy voy a remover la piedra. Hoy voy a remover las piedras en su casa. Hoy voy a remover la piedra en su vida. Hoy usted va a salir del lugar donde está. Pero mire lo que pasó más adelante. Verso 33. Y Jesús entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Escuche esto bien, hermano. Antiguamente el pueblo judío tenía una costumbre. Era que cuando un familiar había muerto, había un momento donde la gente lloraba por costumbre, con súplicas, con ruegos de dolor, pero era parte de una tradición, o sea, era una parte de las emociones y los sentimientos. Escuche esto, hijo. Cuando Dios lo ve a usted llorando solamente por su emoción y se le olvida quién está al lado suyo, dice que el Espíritu de Jesús se turbó. Jesucristo se incomodó al ver que la gente era más emocional que espiritual. Yo no sé si logra comprender, pero es que Jesucristo en el verso 23 Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ya le había dicho 7, 8 versículos antes: tu hermano va a resucitar. Pero parece que la emoción de ellos estaba a flor de piel. Ellos estaban quebrantados, llorando, y no lo podían ver lo que Dios había prometido. Y Dios había prometido que tu hermano resucitará. Hay gente que en este tiempo está llorando, está afligida, y Dios dice: escuche bien, es que usted no comprende que hoy quiero resucitar. Hoy quiero entrar en su casa, hoy quiero entrar en su familia. Hermano, tome esa palabra. Mi Dios va a resucitar todo lo que se quedó, todo lo que estaba muerto. Pero mire lo que dice esto. Vaya conmigo, verso 35. ¿Y qué dice? ¿Y lloró qué? Y lloró Jesús. Y dijeron los judíos: miren cómo le amaba. Verso 37. Pero algunos de ellos le dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho que Lázaro no muriera? Hermano, creo que literalmente la gente, los religiosos, empezaron a criticar el mover de Dios. Empezaron a criticar y empezaron a ir en contra de lo que, mire, hijos, sea la gente, todos los religiosos dijeron: ¿pero acaso Jesús no podía haber resucitado? Y creo que en ese tiempo, después de la crisis, la gente, y escúcheme bien acá, póngame cuidado, la gente que más ha perdido la fe no son la gente que nunca conoció a Jesús. Sabe que la gente que ha perdido la fe en este tiempo son los que en algún momento conocieron a Jesús, son los que en algún momento fueron a la iglesia. ¿Sabía usted, hermano, que el 60% de los creyentes que amaban a Jesús en las iglesias no volvieron? Porque se volvieron como María, se cansaron, hermano. El 60% de las personas perdieron la fe, entraron en una religión y se les olvidó al Jesús. Hay mucha gente que ama a Jesús y pertenecen a una religión cristiana y se les olvidó ser hijos de Dios. Pero esta gente comenzó a criticar el modus operandi. Pero mire lo que Jesús venía, es que yo lo que se me hago comprender, todo esto estaba sucediendo, pero mientras sucedía, Jesús iba camino a hacer el milagro. Para muchas personas,
Jesús no está actuando. Pero para los entendidos, prepárese, porque Jesús está caminando rumbo a hacer su milagro. Y mire lo que dice verso 38 y 39. Y Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Y era una cueva, la cual tenía piedra puesta encima. El lugar donde estaban encerradas las cosas era una cueva. Y creo literalmente, hermano, que hay cuevas que la gente está encerrada en el día de hoy, y no son cuevas naturales, sino son cuevas espirituales. Miren lo que dice el verso 38. Y Jesús se conmovió otra vez dentro de sí y fue al sepulcro. ¿Y qué era el sepulcro? El sepulcro era una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Y se lo voy a traducir: el conflicto que usted está pasando, ese sepulcro que está teniendo amarrados sus sueños, es una cueva en la cual usted está hoy. Es una prisión en la cual usted está allí, no sabe cómo moverse. Es una cueva en la cual usted tiene desesperanza. Hay gente que me está viendo, gente que sufre de depresión, gente que sufre de ansiedad, gente que está en estos momentos en un estado como de letargo. Y yo le profetizo en el nombre de Jesús que Jesús se está acercando a ese sepulcro en el día de hoy. Jesús se está acercando a ese lugar que parece, dice, es una cueva. A esa cueva, señora, señor que me está viendo, donde está cautivo de la ansiedad, de la depresión, hoy le estoy profetizando que Jesús está a punto de mover la piedra. Y mire lo que dice el verso 39. Hermano, Jesucristo llegó a ese sepulcro. ¿Y qué dijo mi Jesús? Jesucristo dijo que quitad la piedra. Marta, la hermana que se había muerto, mire lo que dice. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dijo: Señor, este hombre hiede ya, o sea, se está descomponiendo, Señor, pues lleva 4 días en este lugar. Hermano, mire qué dijo Jesús. Jesús no dijo: yo voy a quitar la piedra. Jesucristo dijo: ustedes mismos que enterraron a su hermano van a correr la piedra. Él le dijo: mire, quiten la piedra. Ustedes son los que tienen que quitar la piedra. Yo voy a estar acá para decirles, para ayudarles, pero Dios da la orden en el día de hoy que usted tiene que quitar la piedra. Usted mismo es el que tiene que levantarse en el día de hoy y quitar ese imposible. Por eso le digo, hermano, los sueños que estaban muertos van a vivir, porque Jesucristo se ha acercado. Pero llegó la hora de que usted mueva esa piedra. Llegó la hora de que muera la piedra. Y la gente, ¿qué le dijo? Señor, nosotros, mire, hermano, Jesucristo le dijo: usted es el que tiene que remover esa piedra. No hay otra cosa, sino usted es el que tiene que remover la piedra, hermano. No hay otra posibilidad. Le dijo: ustedes que están incrédulos, ustedes que dijeron van a ver el milagro más grande, pero esto le merecía una acción, hermano. Y Dios le está diciendo a muchos que me están viendo en el día de hoy: levántese de su silla, levante de su silla, porque Dios va a hacer el milagro. Pero necesita que usted se levante. Pastor, no hay levántate, hijo, levántate y mueve esa piedra. Esa piedra se va a mover en el día de hoy. Y muchos estaban diciendo allí: Señor, eso ya está podrido, eso huele mal, Señor, eso ya está descompuesto. Y Jesucristo quería mostrarles que no hay nada imposible para Dios. Hay cosas que parecen imposibles. Escucha, hermano, imposible. Ya le dijeron: lleva 4 días, Señor, eso está descompuesto y no hay nada. Y Jesucristo pensando: no están entendiendo que les di una orden. Yo no les estoy preguntando la condición de lo que está allá adentro. Yo les estoy dando una orden y les estoy diciendo: muevan esa piedra del sepulcro. Dios les está diciendo: muévase y restaure las cosas. Dios está dando palabras a personas. Hay gente que le está, y muchos que me están diciendo: pastor, yo tengo en la cabeza y no puedo creer que Dios pueda hacerlo después de tantos años. Recuerdo el caso de una persona, y la persona me dice: pastor,
llevo 9 años separada de mi esposa. Y usted me dice que para Dios no hay nada imposible, pastor. En 9 años esa relación ya no existe. En 9 años es imposible. Resumo la historia. Cuando él entendió que Jesús le dijo: quite la piedra, que va a resucitar lo que parecía que se estaba pudriendo, lo que parecía imposible iba a resucitar. Él la creyó, hermano. Al día de hoy las cosas cambiaron. Pero entre Marta y María solo pensaba: Dios mío, ¿por qué produces estas cosas? ¿Por qué permitiste? En la vida de Marta y María solamente había desconsuelo, había queja, había una confusión en su corazón. Y yo recuerdo que un día estaba yo en la misma situación y pasó un evento donde literalmente se murieron mis sueños. Se murieron las cosas por las que yo había soñado. Se murió la ilusión que yo tenía en mi corazón. Y cuando yo menos pensé, yo le decía: Señor, si tú hubieras llegado antes, si tú te hubieras movido de otra manera, Señor, tú no me hubieras dejado en vergüenza, Dios. Toda mi vida la he trabajado para ti y hoy no tengo absolutamente nada. Y cuando estaba preparando esta prédica, yo dije: Señor, hay gente que ha perdido sus sueños ministeriales, ha perdido su vida. Pero Señor, cuando yo me sentí en esa posición, yo le dije, el Señor me dijo: lo que estás viviendo no es para muerte, sino es para vida. Y cuando el Señor me dijo: ¿sabes qué? Llegó la hora de sacarte de esa cueva. Y recuerdo que cuando me sacaron de esa cueva, yo me vi en un lugar solo, me vi en un lugar triste con una Biblia acabado, y escuché una voz del cielo que dijo: sacúdete el polvo, porque te vas a ir de este lugar y vas a resucitar. Y creo que yo no entendía la razón por la que Dios actuaba de esa manera, pero creo que el milagro más grande estaba por venir. Pero yo estaba triste, desilusionado con Elisa. No queríamos saber absolutamente de nada, pero no entendía que Dios estaba a punto de mover la piedra. Y mire lo que dice el verso 40. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué dijo el Señor? ¿No te he dicho que si logras creer la palabra del día de hoy, que voy a remover la piedra y que voy a resucitar lo imposible? Lo verás. Yo no sé si están acá, pero le está diciendo: ¿acaso no te he dicho que si tú crees vas a ver los milagros más grandes de la mano de Dios? Y cuando Dios me da esta palabra y me dice: ¿acaso, Iván, no crees? Yo le decía: Señor, yo ya no creo. Si tú hubieras aparecido antes, no hubiera sucedido esto, no hubieran pasado injusticias, no hubiera habido vitupero, ¿no? Y el Señor me dice: ¿acaso no crees que lo que viene es más grande? Y verso 41, y voy terminando. Entonces le quitaron, ¿qué, hijo? Lea conmigo. Entonces le quitaron, ¿qué? La piedra, hermano. Dice la Biblia: entonces quitaron, ¿qué? La piedra. Escuche esto: quitaron la piedra donde estaba, hermano. Dice verso 41: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me has, ¿qué? Oído. Entonces quitaron la piedra donde estaba el muerto, hermano. Creo que Jesús estaba haciendo algo. Y escuche esto: el lugar donde Jesús quitó la piedra donde estaba enterrado Lázaro se llamaba la ciudad de Betania. ¿Sabe qué significa la palabra Betania en griego? La palabra Betania significa casa de aflicción. O sea, Dios, ¿qué quiso decir? En la casa de aflicción, en los momentos de aflicción, voy a demostrar mi poder. En la casa de aflicción, en donde parece que las cosas no van a reverdecer, es donde el Cristo va a hacer lo imposible. Así es que, hermano, yo le invito en el día de hoy a que las cosas cambien, a que quite los obstáculos. Verso 43, y termino con esto. ¿Y qué dice? Verso 42: yo sabía que siempre me oye, le dijo Jesús al Padre, pero le dijo: por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Verso 43: y habiendo dicho esto, clamó a una gran voz: Lázaro,
ven fuera. Le repítalo otra vez. Y habiendo dicho esto, clamó a una gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y él, que había estado muerto, salió atado de manos y de pies con sus vendas y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y dejarlo. Y le repito nuevamente, el Señor está diciendo, y habiendo dicho y escuchado esta predicación, el Señor dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera. Le estaba diciendo: hoy tiene que salir de ese lugar de cautividad. Todo lo que esta pandemia, todo lo que el 2020 lo llevó, hoy escuche la palabra de Dios: sal fuera. Hoy el Dios que te ayuda está haciendo que salgan las cosas de esa cautividad en la que se encuentra, de esa cueva en la que se encuentra. Hoy el Señor te está diciendo: sal qué, sal fuera, hijo. Esta palabra es para muchos. Ven afuera, ven afuera. Salga de ese lugar de depresión, salga de ese lugar de tristeza, hermano. Aunque parezca imposible, Dios dijo: sal fuera. Y habiendo dicho estas cosas, he aquí que todo lo que estaba muerto salió atado de las manos y de los pies, con las vendas en el rostro, envuelto en el sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Hoy hay una orden celestial en el cielo para que sean desatados, para que sean desatadas todas las cosas que la muerte amordazó. Si la muerte amordazó finanzas, amordazó familia, amordazó Dios está dando una orden, no el pastor Iván, Jesucristo le está diciendo: desátenmelos, desátenme a mis hijos que están allá. Les llegó la ruina, desáteme esa ruina de mis hijos, desate esa tristeza, desate esa falta de fe, hermano. No caigan los obstáculos del diablo, en las malas noticias, en el pasado, en las excusas, en la pasividad, en la muerte, en la queja. Creo literalmente que Dios va a volver a la vida los sueños. Y me gustaría hacer oraciones por ustedes, pero quiero que usted entienda que el Espíritu Santo es el que va a cambiar las cosas. La Biblia dice: aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque solamente su Señor me vas a hacer vivir. Y escuche esto, hermano: al que cree esta palabra, todo le es posible. Y Jesús le dijo: hoy van a haber resurrecciones. Y si quiere ponerse en pie allá en su casa, me gustaría hacer una oración por usted. Me gustaría hacer una oración por esas Martas, por esas Marías que hoy no tienen consuelo, por esas Martas y esas Marías que de pronto perdieron a un ser querido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy oro por esas personas que están viendo la muerte literalmente, Señor, que vieron la muerte de familiares, que vieron la muerte de todas las cosas, Señor. Este 2020, Señor, trajo dolor, trajo momentos de angustia, pero tú dijiste, Señor, que tú ibas a venir a traer resurrección. A muchos que perdieron familiares en el día de hoy, a personas que perdieron familiares a través de esta crisis, el Señor les dice: ¿sabe qué, hijo? Sus familiares no están muertos, sus familiares duermen, sus familiares duermen, sus familiares no han muerto. Todos los seres queridos que perdieron, ahora el Espíritu de Dios, el Shalom de Dios está llegando a sus hogares, a sus casas. Dios está vendando las heridas de personas que perdieron seres que amaban, hijos que murieron, padres que murieron, tíos, familiares, amigos. El Espíritu de la resurrección está cayendo sobre sus vidas. El Señor dijo: ¿sabes qué? Jesucristo se ha acercado a sus vidas para traer paz, para traer bendición. Y Dios le dice a todos los que perdieron seres queridos: ellos no están muertos, ellos duermen y verán cómo en el fin del tiempo resucitarán, y los muertos en Cristo resucitarán en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese padre no está muerto, ese padre duerme. Esa madre que perdieron no está muerta, esa madre
usted duerme, hermano, creo que el salón de Dios está llegando a sus casas. Hombres que perdieron cosas valiosas, empresas, cosas, matrimonios. Dios dice, si usted cree, al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Y el Señor dijo, Marta, María, si logran creer que va a resucitar lo que estaba muerto, la piedra se va a mover. Y quiero que allá con sus ojos cerrados vea cómo la piedra se mueve. Hoy reciba las fuerzas de parte de Jesús, porque Jesús te está diciendo, quita la piedra, quita la piedra, quita la piedra. Esa piedra son los obstáculos, lo que el diablo le vendió en su mente, en su cabeza, que le dice que es imposible. Hoy el Espíritu Santo te dice, hijo, mueve esa piedra, porque cuando muevas esa piedra vas a resucitar. Van a resucitar las cosas. Allí donde está, si usted perdió cosas valiosas, levante sus manos y reciba el poder de Jesús para mover la piedra. Reciba la palabra de Dios. Y dice la Biblia que estando ellos quitaron la piedra de donde estaban todas las cosas, y Jesús alzó sus manos y sus ojos al cielo y le dijo, Padre, gracias, porque en esta mañana nos has oído, Señor. Padre, yo bendigo a cada persona que nos escucha, y recuerde que Jesucristo está volviendo los sueños que habían muertos a la vida. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Padre, yo quiero orar por personas que están al borde de la muerte, Señor. Personas que están al borde de la muerte en clínicas. Si usted tiene un familiar al borde de la muerte en la clínica, no se preocupe, porque Jesús va a remover esa piedra. Personas que están en unidades de cuidados intensivos. Hay niñas allí que están allí, hijos que están a punto de morir. El Espíritu de la resurrección está llegando a las clínicas, Señor. Hoy soplo, Señor. Hoy soplo, y con la palabra de Dios que dice que tú eres el Espíritu de la resurrección, Señor, yo te pido que vayas a esas clínicas, Señor, por la misericordia, Señor. No es una orden de un humano, es una plegaria de un hijo, Señor, que necesita, Señor, que hayan milagros para que esta gente vea lo bueno que eres tú, Señor, y que todos los incrédulos puedan ver que Jesús es el Dios. Padre, oro por cada persona, esos nombres de las personas que están en el chat. Personas, escriba el nombre de esas personas. Padre, yo oro por ese hombre que está hoy enfermo, ese hombre que está a punto de la muerte, que el Espíritu de la resurrección llegue sobre la vida de ellos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Padre, y yo te pido hoy que tú bendigas cada ofrenda. Bendice todo lo que dan. Aquí abajo puede encontrar un número de cuenta donde puede dar sus ofrendas, sus diezmos. Y dice la Biblia, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Y creo que ese es el tiempo de vivir en la economía de Dios. Si vives en la economía de la tierra, vas a demorar años en rescatar todo lo que se perdió. Pero Dios dice que Dios es el Dios que acelera los tiempos y restituye las temporadas. Así es que si tiene su sobre, tómelo allí en su casa. Tome su ofrenda, hijo. Tome su ofrenda y dile, Señor, esta ofrenda es una ofrenda de gratitud. No es una ofrenda para comprar milagros. No es una ofrenda, Señor, que está desatando, Señor, sino es para decirte, gracias, Dios, porque hoy le van a resucitar todas las cosas que estaban muertas. Bendigo sus ofrendas, bendigo sus diezmos en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú visites cada casa, coloque su ofrenda, y si tiene a su esposa, tómela de la mano, a sus hijos tómelos de la mano, y dile, Señor, que el Espíritu de la resurrección vuelva a mi hogar, Señor, que las primeras cosas de mi hogar vuelvan nuevamente, Señor, que resucite el primer amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, Señor. Bendecimos sus hogares con paz, con abundancia, y aplicamos la sangre del Cordero e impedimos que la muerte toque a cada familia en el nombre de Jesús. Hijos, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde, estamos ya en la iglesia. Reunión de 8 de la mañana, reunión de 9:45 y reunión de 11:45 de la mañana. Y los que están en otro país y en otras regiones también pueden ver el servicio online a las 9 a.m. a través de las plataformas. Hijos, los amamos, y recuerde que lo mejor está por venir.
Bendiciones. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. creyendo que Jesús, nuestro Dios, escucha esta oración. Dile, no hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies, Señor, escuchando tu palabra, Señor, adorándote, Señor.